y les voy a compartir pantalla para que vean, ¿cierto?, dónde va a estar alojada el curso. Se encuentra acá en probabilidad y estadística en la pestaña material de clases. En la pestaña material de clases entonces descarguen la clase 1. Ahí también les dejé la clase que vamos a ver ahora de 60 minutos por Teams. Y también, chiquillos, los ejercicios como trabajo autónomo que ustedes pueden realizar, ¿cierto?, en la hora posterior hasta las 10:35, hasta la hora que yo los voy a acompañar, ¿cierto?, por chat. Yo los puedo estar acompañando a través del chat para que ustedes puedan ir haciendo las consultas respectivas de esa guía de ejercicios. Entonces vamos a ver la clase, ¿cierto?, para que vayamos a la par, ¿cierto?, viendo también la clase. Parece que ya. Ya, Joaquín, no hay problema. La clase yo la voy a compartir ahora, entonces ustedes la van a ir viendo conmigo y cuando ahora yo la puedo juntar también acá en el chat, me parece que sí. Te la voy a juntar al tiro para que la abras ahí. Ya, ahí está la clase 1. Ahí voy a aprovechar de juntar también los ejercicios para aquellos que no han tomado ramos, para que igual los puedan tener en el chat. Ejercicios. Ahí para que los puedan tener y lo puedan abrir y vayan viendo también la clase junto conmigo. Ya. Entonces en esta primera parte, ¿cierto?, vamos a introducirlos a la estadística. Entonces, por tanto, en sí, la estadística, chiquillos, desempeña un papel fundamental, siempre relevante en todas las áreas de la ciencia. Entonces, estadística en sí proviene de la palabra Estado, ya, porque en sí el gobierno comenzó trabajando, ¿cierto?, con lo que generalmente los análisis. Entonces, por tanto, como venía, ¿cierto?, una palabra estrictamente relacionada al gobierno, viene de la palabra Estado en sí, en su nacimiento. Y esta estadística se utiliza como una herramienta al servicio de las ciencias. Por tanto, en todas las áreas se puede utilizar, en ciencias actuariales, ambientales, administrativas, ciencias naturales, de la salud, ciencias políticas, ¿cierto?, ciencias de la ingeniería. En todo, ¿cierto?, en todo comportamiento humano la estadística está presente al servicio de todo, ¿cierto?, estas áreas. Entonces, por tanto, en sí produce, ¿cierto?, es el arte de transformar datos. Entonces, en sí, cuando existen datos, los datos a veces, ¿cierto?, para poder manejarlos, para que nos puedan hablar, para que nos puedan, ¿cierto?, en sí saber de qué trata, qué análisis vamos a trabajar.
Entonces de eso se trata, ¿cierto? Transformar datos ¿en qué? En información de utilidad para poder tomar buenas decisiones. Entonces, la estadística, ¿cierto? Como es la ciencia de los datos, ¿cierto? O también llamada ciencia estadística, comprende un conjunto de métodos que permiten en sí, ¿cierto? Recolectar, organizar y procesar los datos. Entonces, como yo les mencionaba, primeramente se debe, ¿cierto?, hacer una recolección de datos. Entonces, eso se realiza a través de un muestreo. Entonces, por tanto, se obtiene una población objetivo para explicar, ¿cierto?, este mapa conceptual que está acá. Entonces, se obtiene a través, ¿cierto?, de una población total de individuos, de personas, ¿cierto?, objetivo, donde se quiere trabajar, ¿cierto?, donde se quiere obtener información. Y por tanto, ahí se realiza, ¿cierto? Se toma una muestra a través de esa población. Una muestra que debe ser aleatoria, ¿ya? Esta muestra, al ser aleatoria, es representativa de la población. Entonces, al tener, ¿cierto?, ya la muestra definitiva que se va a trabajar en el estudio de investigación, posteriormente se organizan, ¿cierto?, los datos. Entonces, por tanto, se obtiene una matriz, ¿cierto? Una matriz de datos, se organizan, se obtienen las variables que nosotros también vamos a ver y existe una organización de los datos. Entonces, por tanto, existe un procesamiento. Entonces, acá en el procesamiento de los datos se debe también, ¿cierto?, revisar y revisar que todos los datos estén presentes. Los datos, ¿cierto?, muestrales, la base de datos que nosotros vamos a tener, que se aplica, ¿cierto?, a través de una encuesta que está en la organización también. Y en esta encuesta se obtienen ahí variables que van a ser útiles al proceso de investigación que nosotros estemos realizando. Entonces, por tanto, ¿cierto? Al tener esta información de utilidad, se revisa que todas las variables, como también todas las unidades de observación, las personas que nos respondieron a esta encuesta, ¿cierto?, también esté, ¿cierto?, completa esa información ahí, ya que no existan datos faltantes, que la información, ¿cierto?, al ser digitada no esté incorrecta, porque así, ¿cierto?, teniendo un buen procesamiento de esta información, al tener una base de datos completa, ¿cierto?, limpia, se procede a analizar, ¿ya? Un buen análisis. Entonces, acá en este análisis entran los análisis descriptivos como también los inferenciales. Entonces, por tanto, por eso es importante que de esta recolección, de esta cadena, de esta primera parte se lleve a cabo un buen proceso, chiquillos. O sea, que se tome una muestra aleatoria. Entonces, al ser aleatoria se elige al azar. Existen métodos, ¿cierto? Que yo también les voy a dar también una clase de cómo se toma, ¿cierto?, esta muestra, de cómo se elige ese tamaño muestral correcto, que sea representativo de la población, para, ¿cierto?, que en este análisis se pueda hacer un análisis inferencial, ¿ya? Entonces, porque si esta muestra, ¿cierto?, en sí la elige el investigador, se transformaría en una muestra por conveniencia. Entonces, por tanto, no se puede llevar a cabo procesos inferenciales paramétricos, que los vamos a ver. Entonces, que en sí, ¿cierto?, son más potentes que los estudios inferenciales no paramétricos. Entonces, ahí por eso de esta cadena, de aquí empieza todo, que se tome una muestra aleatoria. ¿Por qué, cierto? Después vamos a ver los métodos paramétricos que necesitan verificar supuestos. Entonces, supuestos fundamentales que, al ser, ¿cierto?, test potentes, potentes para nuestra investigación, para que den conclusiones satisfactorias, entonces efectivamente nosotros debemos basarnos en que nuestra muestra obtenida, ¿cierto?, es aleatoria. Luego, ¿cierto?, cuando se lleva a cabo un buen proceso inferencial, el proceso inferencial nos ayuda a tomar una decisión. Entonces, por tanto, al tomar una decisión en estadística, una buena toma de decisiones, después viene, ¿cierto?, una conclusión.
Entonces, por tanto, se concluye nuestra investigación con respecto a la toma de decisión, ¿cierto? Que se decidió acá, pero a través de todo este proceso, de todo este procedimiento. ¿Ya? De eso se trata, en resumidas cuentas, la estadística. Entonces, nosotros para poder, ¿cierto?, llevar a cabo todo este procedimiento, ¿cierto?, de poder elegir en la recolección de datos, ¿cierto?, para poder elaborar una encuesta y aplicarla, ¿cierto?, ese cuestionario, esa encuesta, ¿a quiénes? A nuestras unidades de análisis. ¿Quiénes son nuestras unidades de análisis, chiquillos? Las entidades que nos proporcionan a nosotros información. Entonces, las unidades de análisis, ¿quiénes pueden ser? Los podemos considerar, ¿cierto?, como si hacemos un estudio en la Universidad Católica, ¿cierto? Y nos enfocamos solamente en nuestra población objetivo, la vamos, ¿cierto?, delimitando cada vez más. Entonces nosotros nos concentramos en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y a lo mejor también más la queremos delimitar más y queremos trabajar con solamente la carrera de Ingeniería Civil Electrónica. Entonces, ¿cierto? Nos enfocamos en esos estudiantes. Entonces, por tanto, ¿quiénes van a ser nuestras unidades de análisis? Los estudiantes, ¿cierto?, de Ingeniería Civil Electrónica de la Universidad Católica del Maule. Porque, ¿cierto?, existen carreras en otras universidades también, la misma carrera en otras universidades. Entonces, por tanto, nosotros la vamos a delimitar, que son esos estudiantes que nos van a proporcionar información para nuestra investigación. Lo mismo, ¿cierto?, si vamos a una empresa y en la empresa nosotros decimos, queremos trabajar, ¿cierto?, investigando ciertas áreas de ciertos profesionales. En una empresa también hay estamentos de administrativos, de técnicos, de auxiliares, ¿cierto?, de directivos. Entonces nosotros no queremos el resto ¿cierto?, de entidades, sino que solamente queremos trabajar solamente con los profesionales de esa área, de esa empresa. Entonces, por tanto, se delimita a que nuestra unidad de análisis son los profesionales, o sea, del estamento profesional, las personas del estamento profesional. Entonces, ahí vamos encontrando nosotros unidades de análisis de acuerdo a la investigación que estemos realizando. También, ¿cierto?, podemos abocarnos en que nos proporcionen información los docentes. Entonces, nosotros queremos hacer una investigación con solamente los docentes, no con alumnos en una universidad, que también están el área profesional administrativa, ¿cierto? También hay un estamento auxiliar, pero nosotros queremos abocarnos a los docentes. Entonces, ¿quiénes van a ser nuestras unidades de análisis? Los docentes, chiquillos. Entonces, ¿quién involucra también para poder, ¿cierto?, organizar esta información en variables? Entonces, la variable estadística es cualquier característica o atributo que se desea estudiar acerca de las unidades de análisis, de quienes nos van a proporcionar información a nosotros. Entonces, por tanto, estas características van a variar de una persona a otra. Entonces, por tanto, generalmente, ¿cierto?, después para poder trabajar con las variables aleatorias, comúnmente se denotan con letras, ¿cierto? Porque también de una variable estadística nos transformamos también después posteriormente en las otras unidades, vamos a trabajar con variables aleatorias también. Entonces se identifica comúnmente con letras mayúsculas las variables. Entonces, porque tienen en sí el mismo recorrido. Entonces, por tanto, con la letra X, generalmente las últimas del abecedario, ¿ya? Entonces, por tanto, también se obtiene a través de esa variable un recorrido, el recorrido de esta variable. Entonces, por tanto, el recorrido de esta variable es el conjunto de todos los posibles valores de esa variable. Entonces, generalmente se identifican con el símbolo R sub X, dependiendo cómo llamamos nuestra variable, ¿ya? Si nuestra variable la identificamos con la letra X, le colocamos R sub X al recorrido que va a tomar esta variable, ¿ya? Y si le colocamos la letra Y,
entonces va a ser R sub Y, ¿ya? Si le colocamos Z, va a ser R sub Z. Ahí dependiendo, ¿cierto?, qué nombre le coloquemos nosotros, cómo identifiquemos nosotros nuestra variable. La medición u observación es el proceso que asigna un valor de la variable a una unidad de análisis. Entonces, generalmente, ¿cierto?, están medidas las variables en sí que nosotros vamos a trabajar, las variables numéricas o cuantitativas, que son mediciones, ¿cierto? Y vamos a representar estas variables cuantitativas, ¿cierto?, a través de una medición, como el caso del peso, la estatura, ¿cierto? Y también cuando se comporte como una variable que representa una cualidad, que también la vamos a ver, ¿cierto?, se representa a través, ¿cierto?, de una categoría. Entonces, por tanto, todo valor que se va asignando corresponde a una medición, observación, que va a ser correspondiente a esa unidad de análisis, ¿bien? Entonces, por tanto, el dato se transforma, todas esas mediciones, en un dato, que son las observaciones, conteos o mediciones de la variable estadística. ¿Sobre quién? Sobre la unidad de análisis. Entonces, por tanto, hasta ahí, chiquillos, ¿alguna duda? ¿Van comprendiendo? ¿Se va comprendiendo hasta ahí, chiquillos? Ustedes me van avisando. Ya. Entonces, vamos a continuar. Cualquier cosa que ustedes no vayan comprendiendo, ustedes me preguntan. Profesora, ¿lo puede repetir de nuevo que no lo entendí? ¿Ya? Entonces, entre los conceptos estadísticos que, ¿cierto?, involucran todo este proceso de poder llegar a la estadística descriptiva, poder llegar al análisis, ¿cierto?, a este análisis importante que nosotros vamos a ir trabajando, tanto el análisis descriptivo como el inferencial, ¿cierto?, viene la población. Entonces, la población objetivo, para poder, ¿cierto?, obtener en este primer paso, ¿cierto?, en la recolección de datos, viene a través de una población. Entonces, la población total, ¿cierto? Vamos a tener una población total que es el universo conjunto total de las unidades de análisis. Entonces, por tanto, esta población total o universo se transforma también en una población objetivo para una investigación. Entonces, este universo conjunto total se va delimitando a lo que nosotros queremos investigar. Entonces, eso se transforma en una población objetivo, que es para dónde se van a obtener las conclusiones finales. Entonces, por tanto, de esta población objetivo se obtiene una muestra. Entonces, esta muestra, ¿cierto?, va a ser cualquier subconjunto de la población. Y la muestra aleatoria es un subconjunto de la población, pero al ser al azar, al tomar los individuos en forma al azar, que existen procedimientos, ciertos métodos de números aleatorios, existen números aleatorios a través de programas computacionales, a través del Excel también, ¿cierto?, a través de la calculadora. O sea, existen diferentes herramientas para poder tener, ¿cierto?, poder elegir y seleccionar, ¿cierto?, a estas personas que nos van a dar, ¿qué? Una representatividad. ¿De quién? De la población, chiquillos, ¿bien? De nuestra población objetivo. Entonces, el error de medición, ¿cierto?, también se presenta acá, que va a ser la diferencia entre el valor exacto que posee la unidad de análisis y el valor obtenido en la medición. Entonces acá, ¿cierto?, estos errores de medición, ¿cierto?, van a estar presentes también en lo que corresponde en la investigación. Entonces, por tanto, en sí, ¿cierto?, cuando existe esa leve diferencia, entonces se obtiene en una investigación también, ¿cierto?, un error de medición. Los conceptos, ¿cierto?, estadísticos también involucran el censo. Cuando se trabaja, ¿cierto?, ustedes quieren trabajar con toda la población objetivo. Se trabaja con toda la población objetivo, ¿cierto?, extraída de este universo total de unidades de análisis. Entonces se debe realizar un censo. Entonces el censo involucra un estudio que involucra a toda la población.
este censo, ¿cierto?, no contiene un margen de error o error de precisión. Se debe tener un error de precisión, ¿para qué? Para tener un tamaño muestral. Entonces, ¿dónde va a presentarse este margen de error o error de precisión? Sin tener un margen de error, no podemos tener un tamaño de muestra. O sea, debe haber un margen de error, ¿cierto? En nuestra investigación, a través del margen de error se obtiene un tamaño muestral. Entonces, por tanto, ¿dónde va a estar presente el margen de error? En el muestreo. Porque este estudio involucra solo a la muestra, que es parte de la población. Entonces, por tanto, para poder tener un tamaño muestral, chiquillos, se necesita de un margen de error, o también llamado error de muestreo, o también llamado error de precisión, ¿ya? Entonces, existe también un sesgo, ya puede existir un sesgo, en el cual, ¿cierto?, este sesgo es un componente de un estudio que hace que la muestra no sea representativa. Entonces, por tanto, este sesgo puede producirse cuando, ¿qué ocurre? Cuando se trabaja, ¿cierto?, en sí con una muestra por conveniencia. Entonces, cuando en sí el investigador la elige, el tamaño muestral, no a través de una, ¿cierto? Cuando el investigador la elige, es cuando el estudio, ¿cierto?, no considera un margen de error, no está presente. El investigador elige esta muestra, este tamaño, considerando los costos que puede utilizar, ¿cierto? La localización de dónde va a ser el proyecto. Entonces él decide, ¿cierto? Generalmente son estudios de difícil registro de localización. Entonces ahí el investigador dice, ya, va a ser este tamaño muestral. Entonces, por tanto, se va a elegir de acuerdo a una conveniencia, y también las personas elegidas va a ser de acuerdo a conveniencia del investigador, solamente en un área en particular. Entonces, por tanto, eso produce un sesgo, distorsiona las conclusiones del estudio, ¿cierto? Es un componente que hace que la muestra no sea representativa. Entonces, por tanto, esto impide que se lleve a cabo un proceso inferencial, ¿cierto?, paramétrico, que nosotros vamos a ver el concepto de paramétrico y no paramétrico. Cuando veamos nosotros inferencia, vamos a trabajar con estudios paramétricos, ¿cierto?, con test estadísticos paramétricos, en lo cual estos test inferenciales, ¿cierto?, este estudio inferencial o este proceso inferencial paramétrico verifica supuestos. Por eso son, ¿cierto?, potentes para nuestro estudio de investigación, porque verifica supuestos y parte el supuesto fundamental, ¿cierto?, que nuestra muestra sea elegida al azar. Porque eso conlleva, ¿cierto?, un supuesto de independencia entre las unidades de análisis. Entonces, por tanto, la muestra debe ser aleatoria. Entonces, por tanto, si eso no es posible, ¿cierto?, y se trabaja con una muestra por conveniencia, el proceso inferencial que se debe realizar es menos potente, ¿ya? Es un proceso inferencial no paramétrico, en el cual ya, ¿cierto?, ahí pierde potencia nuestra conclusión en nuestra investigación. Va perdiendo, ¿cierto?, ahí ya la potencia, la importancia también en nuestro estudio de investigación, porque se debe trabajar, ¿cierto?, con un test no paramétrico. Entonces, por tanto, los parámetros en sí, ¿qué es lo que es un parámetro? Que generalmente, ¿cierto?, es diferente al estimador, ¿cierto?, o al estadístico. El parámetro, ¿cierto?, conlleva información relacionada a la población, o sea, son medidas de resumen que se trabajan a través de la población total. Entonces, son de interés para el investigador. Entonces, por tanto, el parámetro en sí, nosotros lo vamos a trabajar bastante en inferencia estadística. En la inferencia estadística, chiquillos, al hacer pruebas de hipótesis, cuando nosotros realicemos pruebas de hipótesis en la última unidad, se va a trabajar bastante con el parámetro. O sea, se va a inferir con respecto a este parámetro, ¿cierto? Con respecto a la media, con respecto a la varianza, a la proporción poblacional, al total poblacional, si estos valores son menores, mayores, ¿cierto?, o diferentes a tales valores. Generalmente, ¿cierto?, estos parámetros se desconocen porque no se trabaja con la población completa, sino que se trabaja a través de una muestra.
Entonces, ahí conlleva trabajar con los estimadores. Entonces, el estimador, para poder diferenciarlo, ¿cierto?, del parámetro, son aproximaciones y se le coloca un símbolo de estimación. Este gorro que se le coloca, ¿cierto?, sobre el parámetro, indica, ¿cierto?, una aproximación, ¿cierto?, de los parámetros basado en una muestra aleatoria. Entonces, por tanto, esa estimación y ese gorrito, entonces nosotros los diferenciamos del parámetro, porque ahora nosotros, esos estimadores, que los vamos a trabajar también en forma puntual y en forma intervalar, corresponden a una muestra aleatoria, ¿ya? Entonces, ese parámetro va a vivir, ¿cierto?, dentro de un intervalo de confianza o va a ser trabajado a través, ¿cierto?, a través de un estimador puntual, que es a través de un estadístico descriptivo, basado en una muestra aleatoria. Entonces, por tanto, las estadísticas son medidas de resumen que describen la muestra, ¿ya? Y sirven ¿para qué? Para poder estimar estos parámetros poblacionales. Entonces, en sí, ¿cierto?, los estadísticos descriptivos, cuando nosotros veamos en una investigación, los que más, ¿cierto?, suenan, los que más quieren trabajar, los que más quieren aplicar cuando trabajan con variables cuantitativas, son el promedio y la desviación estándar. Entonces ahí nosotros también vamos a ir viendo cuándo se puede ocupar uno, cuándo podemos ocupar el otro. Y vamos a ver, ¿cierto?, en esta parte de la clasificación, una introductoria entonces, por tanto, ¿me escuchan bien o se corta? ¿Me van escuchando bien, chiquillos? ¿Me van escuchando bien o como que se cortó un poco? ¿Se había cortado? Ya. Entonces, menos mal que ahora se escucha bien. Vamos a continuar. Ya, chiquillos. Entonces, existe también una clasificación de los métodos estadísticos. Los métodos estadísticos se clasifican en descriptivos y también en inferenciales, ¿ya? Entonces, por tanto, los métodos descriptivos, ¿qué es lo que se realiza, cierto, en esta primera parte, lo que vamos a trabajar en esta primera unidad? Se preocupan de describir el conjunto de datos. Entonces, por tanto, se relacionan a un análisis exploratorio de los datos. Entonces, por tanto, en el caso de un censo, cuando se trabaje con toda la población objetivo, son los únicos métodos que se pueden aplicar, los métodos descriptivos, ¿ya? Y cuando utilizamos los métodos inferenciales, estos métodos inferenciales, ¿cierto?, son los encargados de llevar adecuadamente los resultados de una muestra aleatoria hacia la población objetivo. Entonces, estos se dividen en métodos inferenciales paramétricos y los no paramétricos, ¿cierto? Entonces, por tanto, estos métodos inferenciales son a través, ¿cierto?, obtenidos de una muestra, tanto por conveniencia. Si la tenemos por conveniencia, debemos trabajar con métodos inferenciales no paramétricos. Ahora, si nuestra muestra, ¿cierto?, es aleatoria, ya cumplimos con un supuesto fundamental para poder trabajar con un método inferencial paramétrico, ¿ya? Entonces, para poder llevar a cabo todos estos procedimientos inferenciales, ¿cierto?, descriptivos, se debe trabajar ¿con quién? Con las variables estadísticas. Entonces, ¿cierto?, recordando las definiciones, la variable estadística es la característica que se desea estudiar acerca de las unidades de análisis. Va a tener un recorrido, ¿cierto?, que va a ser todos los conjuntos de posibles valores que va a tomar esa variable. Y el dato, ¿cierto?, se va a transformar en un dato estadístico y ese dato es el que nosotros vamos a, ¿cierto?, a transformar en información de esa variable sobre esa unidad de análisis y va a ser traspasado a una matriz de datos, a una base de datos, como se llama, ¿ya?
Entonces, los ejemplos de variables estadísticas. Un ejemplo, se le identificó, ¿cierto?, con la letra X a la marca de un automóvil. Entonces, el recorrido que tiene esa marca del automóvil, chiquillos, es, en el estudio de investigación, ¿cierto?, se trabajó con 4 marcas: Chevrolet, Toyota, Suzuki, Mazda. Por tanto, ese va a ser el recorrido de esa variable, ¿ya? Ustedes saben que existen muchas más marcas, ¿cierto? Pero si nosotros llevamos a cabo una investigación, nos interesa analizar ciertas marcas de un automóvil. Entonces, por tanto, esas marcas que nosotros decidimos, ¿cierto?, vamos a aplicarlas en nuestra encuesta. Entonces, solamente seleccionamos, nos interesa Chevrolet, Toyota, Suzuki, Mazda. Por tanto, ese va a ser nuestro recorrido de esa variable, ¿ya? Como letra Y se identificó el grado de lealtad de una tienda. Se identificó el grado de lealtad de una tienda. Entonces, por tanto, el recorrido que tiene esa variable, R, ¿cierto?, Y sub Y, está como bajo, medio y alto. Está el grado de lealtad. Así se midió, ¿cierto? Luego, posteriormente, viene una variable, número de hijos, que identificado con la letra Z, ¿cierto? Ahí es RZ, RZ. Entonces, el recorrido, ¿cierto?, que tiene este número de hijos va de no tener ningún hijo a tener 1, 2, 3, ¿cierto? Y así sucesivamente. El precio de un producto, también una variable, ejemplo de una variable, identificado con la letra W. Entonces ahí R sub W, debería ir ahí, R sub W, el recorrido que tiene, ¿cierto?, el precio, tomando, ¿cierto?, no tomando el cero hasta infinito. O sea, tomando el cero ahí, ¿cierto? Ahí va tomando el cero, es para el otro lado, tomando el cero, ¿cierto?, hasta no tomando el infinito. O sea, puede tomar cualquier valor en un intervalo dado, ¿ya? Entonces, por tanto, nosotros vamos a ir clasificándolas. Entonces, estas variables se clasifican también, ¿cierto? A través de todo este recorrido que pueden tener, las variables se clasifican en cualitativas, que estas variables cualitativas representan una cualidad o atributo, ¿ya? Y por tanto son producto de observaciones. Las cuantitativas representan una cantidad de estas variables, entonces son productos de mediciones, ¿ya? Entonces, por tanto, la variable, ¿cierto?, en sí, cualitativa, ¿cierto?, o categórica, que representa la cualidad o atributo, y también la cuantitativa, ¿cierto?, que representa cantidad. Entonces, por tanto, la variable en sí cuantitativa, ¿cierto?, se representa a través de un conteo. Entonces, cuando el conteo es finito, o sea, si nosotros sabemos, ¿cierto?, que es contable, que llega hasta una cierta cantidad, de ahí no pasa, ¿cierto? Sabemos que se corta ahí, su recorrido es finito, entonces se dice que la variable es cuantitativa discreta. Entonces, en caso contrario, cuando es continua, ¿cierto? Cuando es cuantitativa continua, ¿cierto? No es contable, o sea, son mediciones que se producen ahí, admite valores decimales, entonces, por tanto, ahí el recorrido, ¿cierto?, puede estar en cualquier valor, puede estar en cualquier intervalo, entonces ahí son mediciones. Entonces, por tanto, esa variable es cuantitativa continua. Entonces, la escala, ¿cierto?, las escalas de medición de las variables cualitativas, está la escala nominal y también está la escala ordinal. O sea, la variable es cualitativa nominal y también cualitativa ordinal. ¿Cuándo es nominal? Cuando no se establece un orden entre las categorías, chiquillos. Por ejemplo, el ejemplo anterior de la marca del automóvil. Entonces, el recorrido que tiene Chevrolet, Toyota, Suzuki, Mazda, ¿involucra orden entre ellos, entre las categorías? ¿Puede ser Toyota antes que Chevrolet, Suzuki antes que Mazda? No, no involucra un orden. No hay un orden natural, ¿cierto?, entre esas categorías. Por tanto, es cualitativa de tipo nominal.
Mientras que la escala ordinal, chiquillos, acá se establece un orden natural, ¿ya? Entonces, por tanto, el grado de lealtad a una tienda, ¿cierto? Que está clasificado como bajo, medio y alto, ¿cierto? Entonces ahí sí, ¿cierto? Ahí existe un orden natural entre esas categorías. Va, ¿cierto? De bajo, medio y alto. Entonces, por tanto, existe un orden natural entre esas categorías. Entonces, por tanto, se transforma esa variable, el grado de lealtad a una tienda, se transforma a una variable cualitativa ordinal. ¿Ya? ¿Se fue comprendiendo, chiquillos? ¿Sí? Entonces, por tanto, la marca del automóvil es considerada cualitativa nominal, ¿cierto? El grado de lealtad, al tener cierto orden entre las categorías, como cualitativa ordinal. Y el número de hijos, ¿cómo sería considerado, chiquillos, el número de hijos? ¿Es una variable de tipo cualitativa o cuantitativa el número de hijos? Cuantitativa, ¿cierto? Discreta. Cuantitativa, discreta. También es cuantitativa. Discreta, ya. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Ahora me escuchan bien? ¿Me escuchan bien ahora? Ya. ¿Qué tipo de variable sería entonces el precio de un producto? El precio de un producto, ¿qué tipo de variable sería, chiquillos? ¿Sería cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Ahora, ¿con qué cuantitativa? ¿Discreta o continua? Cuantitativa discreta o continua. Continua, ¿cierto? Puede tomar cualquier valor, ¿cierto? En un intervalo. O sea, son mediciones, ¿ya? Entonces, por tanto, admite valores decimales. Ya está en un intervalo. Entonces, por tanto, es cuantitativa continua, ¿ya? Entonces, reconocidas las escalas de medición, ¿cierto? Es posible clasificar los tipos de variable en el cual, ¿cierto? Esquemáticamente quedan de esa forma. La variable cualitativa o categórica, ¿cierto? Es nominal u ordinal, no es la cualitativa discreta o continua. No se vayan a equivocar en eso, que vayan a colocar cualitativa discreta, estaría incorrecto. Ni cualitativa continua, ¿ya? La cualitativa indica cualidad, atributo, entonces por tanto puede ser nominal u ordinal, ¿ya? La cuantitativa es así, ¿cierto? Puede ser discreta o continua. Entonces, por tanto, tampoco existe cuantitativa nominal ni cuantitativa ordinal. No se vayan a equivocar en eso, porque estaría incorrecto todo, ¿ya? Entonces, por tanto, vamos a hacer ciertos ejercicios y en cada una de estas situaciones, chiquillos, ustedes me van a identificar la población objetivo que se trabajó en este extracto, ¿cierto?, de investigación, la variable y su recorrido. Además, van a clasificar la variable según su tipo, ¿ya? Si es cualitativa, la escala, nominal o ordinal. Y si es cuantitativa, van a decir si es discreta o continua. ¿Ya, chiquillos? Entonces, por tanto, ¿qué es lo que se necesita analizar acá? Dice, en la carrera de Ingeniería Civil, interesa analizar el rendimiento académico de sus estudiantes en insuficiente, suficiente, bueno y muy bueno.
Entonces, por tanto, van a clasificar en la primera viñeta, ¿cierto? La población. ¿Cuál sería la población de interés, chiquillos? ¿Cuál sería la población de interés, nuestra población objetivo ahí? No importa que se equivoque. A ver. ¿Quién nos va a proporcionar información a nosotros? ¿Cierto? La población, ¿cierto? Son la totalidad, ¿cierto? La totalidad de alumnos de la carrera Ingeniería Civil, ¿ya? Entonces, esa es nuestra población, ¿cierto? El total de alumnos de la carrera de Ingeniería Civil. Ellos nos van a proporcionar información. ¿Quién serían entonces nuestras unidades de análisis? ¿Quiénes van a ser entonces nuestras unidades de análisis? ¿Quién nos va a proporcionar? Ahora sí es cierto, las unidades de análisis son ¿quién? Los alumnos de la carrera Ingeniería Civil, ¿cierto? Los alumnos. Entonces, cuando uno habla de población, habla de totalidad, o sea, el total, ¿cierto? El total, la totalidad de alumnos de Ingeniería Civil. Y en la unidad de análisis se concentra en quién, ¿cierto? En los alumnos de la carrera Ingeniería Civil. ¿Ya? Entonces, por tanto, luego la variable. ¿Cuál sería la variable? ¿Qué nos interesa analizar? ¿Qué nos interesa ahora estudiar? ¿Cuál sería la variable, chiquillos? A ver. Rendimiento académico. Muy bien. El rendimiento académico. ¿Cuál es el recorrido que tiene este extracto de investigación con respecto al rendimiento académico? ¿Cuál es el recorrido que tiene? ¿Cuál es el recorrido que tiene esa variable, rendimiento académico? A través del recorrido, ¿cierto? Nosotros identificamos después la variable, ¿cierto? La vamos a clasificar. Entonces, ¿cuál sería el recorrido del rendimiento académico? A ver. En esa escala, ¿cierto? O sea, insuficiente, ¿cierto? Suficiente, bueno, ¿cierto? En esa, en esas, ¿cierto? Ese es el recorrido. Insuficiente, suficiente, bueno y muy bueno. Ese es el recorrido de esa variable. Exacto. Muy bien, Alejandra. Entonces, luego, ¿cierto? De acuerdo ya que está la variable identificada con su recorrido, entonces tenemos que clasificar esta variable, rendimiento académico. ¿Es cualitativa o cuantitativa? Cualitativa o cuantitativa sería el rendimiento académico. Sería cualitativo, nominal. Cualitativa, muy bien, cualitativa. Y si es cualitativa, ¿qué escala? ¿Nominal u ordinal?
No tan solamente debemos dejarla en cualitativa, ¿cierto? Es cualitativa, pero las categorías que hay ahí, ¿cierto? ¿Tienen un orden natural? Ordinal, muy bien, ¿ya? Tiene un orden natural entre las categorías, por tanto el rendimiento académico es una variable cualitativa ordinal. ¿Ya, chiquillos? Muy bien. La segunda, una entidad regional del gobierno de Chile está interesado en cuantificar el número de niños haitianos de la región del Maule. Entonces, ¿cuál sería acá la población objetivo? La totalidad, ¿cierto? La totalidad de niños que existen, ¿cierto?, en la región del Maule. La totalidad de niños que existen en la región del Maule, no de niños haitianos. La totalidad de niños, ¿ya? Se va a concentrar, lo que quiere esta entidad es rescatar, ¿cierto?, a través de una población se centra en sí en la totalidad de niños de la región del Maule. Esa es nuestra población objetivo, ¿ya? La totalidad de niños. Entonces, luego, ¿quiénes serían nuestras unidades de análisis? Si la población objetivo es la totalidad o el total de niños, ¿cierto?, en la región del Maule, nuestra población objetivo. ¿Cuál sería nuestra unidad de análisis? Serían los niños de la región del Maule, po. Exacto, serían los niños de la región del Maule. Ellos nos van a proporcionar información, ¿cierto? Entonces, por tanto, ¿cuál sería acá la variable? ¿Qué es lo que se quiere medir acá? ¿Qué es lo que se quiere analizar? ¿Cuál sería la variable de interés? Que la variable es la que me dijo delante la variable delante me dijo el Serían compañero. los niños. Sería El la cantidad. número, la cantidad, ¿cierto? Muy bien. O el número de niños haitianos, ¿ya? Esa es la variable, ¿ya? Si quiere cuantificar, o sea, identificar la cantidad o número de niños haitianos de la región del Maule. Entonces, esa es nuestra variable de interés. Entonces, esa variable, chiquillos, ¿sería cualitativa o cuantitativa? Cuantitativo. Cuantitativa, muy bien. ¿Y el recorrido finito o es no contable? Muy bien. Cuantitativa, discreta, ¿cierto? Es un recorrido finito. Muy bien. Entonces, por tanto, es cuantitativa de tipo discreta. Perfecto. Perfecto, chiquillos. Luego dice, en la Facultad de Ciencias Básicas interesa conocer el puntaje promedio en la prueba de coeficiente intelectual de sus estudiantes. ¿Cuál sería nuestra población objetivo ahí? ¿Cuál sería nuestra población objetivo? Serían los estudiantes de la. O sea, la totalidad de los estudiantes de la facultad Esto de los. de ciencias básicas, ¿cierto? Exacto. Nosotros sabemos, exacto, nosotros sabemos que hay diversas facultades, ¿cierto? Pero es los estudiantes, ahí quieren conocer, ¿cierto?, de sus estudiantes. Entonces, por tanto, ¿cierto?, es el total de estudiantes, pero ¿de qué? De ciencias básicas, de la Facultad de Ciencias Básicas. Perfecto. ¿Cuál sería entonces, quién nos va a proporcionar información? Nuestra unidad de análisis.
¿Quién nos va a entregar a nosotros información? Los estudiantes, ¿cierto? Los estudiantes. Entonces, ahí el peso, ¿por qué el peso, Cristian? Me perdí ahí. ¿Por qué el peso? ¿Y por qué los alumnos de EASY? Recuerden que aquí no van los alumnos de ingeniería. ¿Ah? Sí, parece que te saltaste una. Sí, te saltaste una. Vamos acá en la Facultad de Ciencias Básicas. Sí, el puntaje promedio todavía no. Sí, entonces la variable, ¿cierto? Te saltaste una. Eso. Acá interesa, ¿qué interesa conocer? La variable, chiquillos. En la Facultad de Ciencias Básicas, ¿cuál sería la variable? ¿Cuál sería la variable de lo que se quiere conocer a través de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Básicas? ¿Cuál sería la variable de interés? Sí, parece que te saltaste dos. Está apurado el Cristian, parece. ¿Cuál sería la variable, chiquillos? El puntaje, muy bien, Alejandro. El puntaje. Entonces, por tanto, este puntaje, ¿qué tipo de variable sería? ¿Cierto? El puntaje en sí son mediciones. Entonces, ¿qué tipo de variable sería el puntaje? El puntaje, ¿cierto? ¿Admite valores decimales? Admite valores decimales, ¿ya? Entonces, por tanto, el puntaje es una variable cuantitativa continua, ¿ya? Luego dice, en la UCM interesa conocer la proporción de estudiantes a favor de la donación de órganos. En la UCM interesa conocer la proporción de estudiantes a favor de la donación de órganos. Entonces, ahí en ese extracto de investigación, ¿cuál sería nuestra población objetivo? ¿Quién sería nuestra población objetivo? Fíjense que ahí nos dice en la UCM, y la UCM ustedes saben que involucra Curicó y Talca. Entonces, por tanto, sería la totalidad de estudiantes de las sedes Curicó y Talca, de la UCM, ¿cierto? Esa es nuestra población objetivo. Ahí no nos dice, no nos delimita la UCM Talca, ¿cierto? Entonces, por tanto, es la totalidad de estudiantes de la UCM sede Talca y Curicó, ¿ya? Entonces, esa es nuestra población objetivo. Entonces, ¿quiénes van a ser nuestras unidades de análisis? Los alumnos, ¿cierto?, de las sedes Curicó y Talca de la UCM. Esos van a ser nuestras unidades de análisis, quien a nosotros nos va a proporcionar información. ¿Cuál sería la variable? ¿Qué es lo que interesa conocer en la UCM de las sedes Curicó y Talca? ¿Qué es lo que interesa conocer? ¿Cuál sería nuestra variable ahí? ¿Cuál variable tenemos que identificar nosotros ahí? ¿Qué variable rescatamos de ahí? ¿La logran identificar? Vamos, chiquillos. Ustedes, Sería, ustedes pueden. ¿Cuál sería la variable? ¿serían los estudiantes, profe? No, ¿No? no, no. La variable es dona órganos, ¿cierto? Dona órganos y sí y no. Está clasificada como sí y no. Ese es el recorrido que toma esa variable. Entonces, dona órganos, sí y no, ¿ya? Entonces toma dos cualidades. Esas dos cualidades, sí y no, ¿cierto? La variable dona órganos
y está el recorrido que tiene, sí, no. ¿Qué tipo de variable sería? ¿Cualitativa de tipo nominal o cualitativa de tipo ordinal? Nominal. Nominal, ¿cierto? No requiere orden entre las categorías. Perfecto. Muy bien. Y ahora nos vamos a la que decía, ¿cierto? A ver, Alejandro o Cristian se saltó delante que me respondió. Cristian parece. Entonces ahora nos vamos a la última, ¿cierto? En la carrera de Ingeniería Civil interesa analizar el peso de sus estudiantes. Entonces acá, como decía, ¿cierto, Cristian? La población objetivo es la totalidad, ¿cierto?, de estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil. Entonces, por tanto, acá, ¿cierto?, nosotros tenemos que los alumnos, ¿cierto?, los alumnos de la carrera, ¿cierto? Los alumnos de Ingeniería Civil son nuestras unidades de análisis. ¿Qué interesa analizar la variable? El peso, muy bien, ¿cierto? El peso que está en kilos, ¿cierto? Estas son mediciones, entonces, por tanto, esta variable sería una variable de tipo cuantitativa continua, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí ustedes en los ejercicios que vienen a continuación, chiquillos, aparece ahí algunos ejercicios que logran identificar también la población, identifiquen las variables de lo que aparece de los extractos de investigación que yo coloqué, identifiquen las variables, el recorrido, ¿ya? Vayan practicando eso en este trabajo autónomo de hasta las 10:35. Cualquier duda, ustedes me van consultando a través del chat, ¿ya? Por Teams vamos a quedar hasta acá. ¿Ya, chiquillos? ¿Qué les pareció la clase? ¿Fueron comprendiendo? ¿Se fue comprendiendo? ¿O no entendieron nada? ¿Mm? ¿Fueron comprendiendo? ¿Sí? Qué bueno. Ya, ya, qué bueno. Qué bueno que fueron comprendiendo, chiquillos. Esta grabación va a quedar al igual, ¿cierto? Que el otro día en la clase introductoria. Exacto. Qué bueno que fueron comprendiendo. Entonces, esta guía vayan desarrollándola al realizar, ¿cierto? Completa esta guía, ustedes entendieron, es que comprendieron completa la clase. ¿Ya? Entonces la guía está muy, muy, muy fácil. Profe, Entonces vayan, sí, dime. ese PDF lo sacó de un libro. Ese PPT fue trabajado a través de los docentes de la Facultad de Ciencias Básicas de Estadística, profesor Marcelo Rodríguez, profesora Carolina Marchant y Ah, yo, sí, sí. Entonces, ¿por qué? es que pensé que era de un libro, entonces era como para seguir reforzando de ahí. No, 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 ustedes pueden trabajar también, ¿cierto? O sea, obviamente que toda esta información es a través, ¿cierto?, de libros, ¿cierto? Pero es a través del Mendenhall. El Mendenhall es un libro completo, muy, muy bueno para ir explicando todas estas partes de la estadística, el inicio, los conceptos básicos, ¿cierto?, de la estadística descriptiva, ¿ya? Entonces fueron a través de bastantes libros, pero el más resumido, el más completo, el que más, ¿cierto?, para hacer ejercicio, el que más se trabaja en el desarrollo práctico de ejercicio es el Mendenhall. El Mendenhall. ¿Ya, chiquillos? Igual yo lo tengo, se los voy a compartir a través del LMS, el Mendenhall. Así que ahí para que ustedes también lo puedan tener. Ya, chiquillos, entonces nos vemos el martes a las 8:30, si Dios quiere. Ya, ahí yo les voy a compartir ese libro. Ya, Patricio. Cuídense mucho, nos vemos entonces para una próxima clase el martes a las 8:30. Chao, chiquillos, cuídense mucho.